Mónica manda Narváez que no puede conectar por problemas. Bueno, vamos a dejar grabado para los compañeros que no han podido asistir, lo estoy grabando para que ustedes tengan la posibilidad de replicar esto, que utilicen la plataforma. La plataforma Classroom es muy fácil de utilizar. Ustedes la pueden descargar en sus celulares y pueden desde ahí hacer seguimiento a sus trabajos y también pueden tener acceso al material que se les ha planteado. A mí me parece que Classroom es mucho más funcional que inclusive el Moodle, porque Moodle no permite trabajarse desde el celular. En cambio, Classroom sí. También soy consciente de que hay compañeros que no han podido ingresar al correo electrónico, no han podido mirar el correo electrónico por la situación de conectividad, pero a mí me extraña que ellos sí pueden comunicarse por celular, pero no pueden ingresar a la plataforma. Entonces, la vez pasada, todos accedieron a la reunión. Entonces, por favor, les solicito de que ingresen a la plataforma de Classroom. Traten de manejar muy bien su correo electrónico institucional, por favor, porque la mayoría de mensajes y todo lo que nosotros nos comunicamos con ustedes es por el correo electrónico institucional. Y también les recuerdo que ustedes se pueden conectar conmigo por medio de WhatsApp al celular 315-275-2574. Ya lo voy a escribir aquí en el número de celular mío, por si alguna dificultad. 315-275-2574. Bueno, ese es el número de celular con el que cuento. Entonces, les estaba diciendo en resumidas cuentas que el Ministerio de Educación Nacional está planteando unos protocolos para el reingreso a clases en tiempo de pospandemia o después de cuarentena, pero que esta situación se ve a largo plazo. Me estoy adelantando a muchas cosas, pero la mayoría de niños no podrán ingresar a no ser que estemos ya con una vacuna establecida por la OMS o que ya la curva haya bajado y haya mayor posibilidad de trabajar socialmente en las instituciones educativas. Pero lo real es que es muy difícil de que regresemos a la presencialidad en las instituciones educativas. Por lo tal, es importante que ustedes reconozcan que solamente se puede garantizar la presencialidad en instituciones educativas si se cuentan con todos los esquemas de bioseguridad y protocolos de bioseguridad. De esta manera, podríamos nosotros pensar en un ingreso de lo presencial. Pensemos en los niños y pensemos en los padres de familia en estos momentos. Según los 4 elementos que les he hablado anteriormente, que es por radio y televisión, que es por medio de guías impresas, que es por plataformas y también por los contenidos en colombiaaprende.edu.co, la mayoría de instituciones educativas ha tenido en estos días muchas dificultades con respecto a el desarrollo de las actividades por la conectividad, por la dificultad que se les presenta a los niños de hacer el seguimiento de las actividades y también por el nivel académico de los padres de familia, porque los niños no pueden desarrollar muchas actividades que están solamente plasmadas en guías o que están plasmadas en alguna serie de actividades que no tienen nada que ver con el desarrollo instruccional en educación virtual. Entonces, esto ha sido contingencial. Hay instituciones educativas que siguen trabajando de manera impresa, que están entregando material impreso a los niños. No hay flexibilidad en algunas instituciones frente a los desarrollos de las agendas ni de los horarios. Es difícil trabajar en educación virtual con los horarios. Y voy a hacer una aclaración sobre esto. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy, se supone, todo el día clases. Yo no me imaginaría
que tuviéramos clases de videoconferencia todas las 8 horas. Eso es imposible, que usted esté sentada 8 horas, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, esperando que yo siga trabajando clases con ustedes. Entonces, ahí hay un mal manejo de lo que es la educación virtual. Otra situación que no han entendido algunas instituciones educativas es que en educación virtual la forma de evaluar cambia. Yo no puedo evaluar los contenidos como los evaluaba en presencialidad, sino que debo evaluar la forma de aplicación de los contenidos en la solución de problemas y las interacciones que hay de los estudiantes entre sí. Esto que les estoy diciendo es algo que se está empezando a mirar en algunas instituciones educativas y también en las universidades. Hay una situación que en Europa, especialmente en España, Italia y Francia, se han tomado decisiones de que los estudiantes aprueban el año. Claro, pero hay que pensar que ellos son de calendario B, es decir, que ellos ya cubrieron más del 50% de las actividades desarrolladas en clases. Los colegios que son de calendario A apenas van 14 semanas. Apenas van 14 semanas del desarrollo de 40 semanas. Entonces saquen un porcentaje de eso y se darán cuenta que no alcanza ni siquiera el 50% para decir que con ese porcentaje pueden aprobar los niños clases. Entonces hay que buscar medios para garantizar que los niños tengan la posibilidad de desarrollar sus aprendizajes y al mismo tiempo tengan la posibilidad de hacer unas evaluaciones más objetivas. Hay otra situación que tan probable es que los colegios hagan actividades o las instituciones educativas o el Ministerio de Educación hagan actividades post pandemia de refuerzo. Entonces, aquí tenemos que ser conscientes de una situación. Los refuerzos y toda actividad que sea de regreso de aprendizajes implican gastos y esto no lo contempla el Ministerio de Educación Nacional en una primera fase, pero sí plantea refuerzos en el desarrollo del próximo año, refuerzos que garanticen que los estudiantes en esos conocimientos donde miren que están flojitos, tengan la posibilidad de profundizar un poquito más o de tener esa situación, pero dentro del desarrollo académico del próximo año. Bueno, entonces, esas eran unas reflexiones que estaba haciendo sobre lo que es lo que el Ministerio de Educación Nacional tiene planteado para el tiempo de pospandemia, donde lo que se ha garantizado es de que va a haber continuidad de la virtualidad por lo menos unos 3 meses, les comento, 3 meses según lo que las declaraciones que se hacen en las reuniones a nivel nacional y a nivel internacional, y que tendremos que ir garantizando de alguna manera el conocimiento de lo que es lo virtual y el desarrollo de lo que es lo virtual. Entonces, me gustaría escuchar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta frente a esta reflexión que se hace sobre el regreso a clase después de la pandemia y lo que se está viviendo actualmente con el coronavirus. Si tiene alguna pregunta, alguna situación que quisiera compartirme, con mucho gusto. Yo tengo una inquietud. Dime. Escuché en una noticia que decían que las pruebas de CAES se iban a realizar en el mes de marzo. No sé qué tan cierto sea. ¿Usted qué sabe de eso, profe? Lo que pasa es, bueno, yo sé que las pruebas Saber Pro, todas las pruebas en estos momentos están, digamos, suspendidas, ¿no? Pero curiosamente, el IFEX ha habilitado la plataforma para
recaudar los costos para poder presentarse a las pruebas Saber Pro y presentarse a las pruebas Saber 11. Ya están habilitando las plataformas para eso. Sin embargo, hay que ser conscientes de que la primera vez que suspendieron las pruebas Saber 11, lo sé porque ahí estuvo una persona muy cercana a mí en la capacitación de los jefes de salón, les manifestaron que si el Ministerio de Educación y el IFEX no garantizaban la seguridad de las personas que van a prestar o van a presentarse a las pruebas, no se podrían realizar. Entonces, voy a poner este escenario. Imagínense 30 o 40 personas en un salón sin mascarillas y sin ningún tipo de seguridad. Pues eso es una posibilidad de contagio de 1 a 100, 100 posible, el 100% de posibilidad de contagio. Entonces, frente a esta situación, el Ministerio de Educación y el IFEX tomaron la decisión de no realizar este tipo de prueba hasta que no haya pasado el tiempo de la pandemia y no se haya encontrado una vacuna. Dicen, o hay una probabilidad de que dentro de unos 3 meses se consiga la vacuna y que se estabilice un poco lo de la curva de contagio en Colombia para garantizar el regreso a clases. Pero yo lo veo muy difícil y la primera situación de la OMS es garantizar la bioseguridad de las personas que asistan a eventos o actividades. Tendrían que haber, miren, supongamos, en un salón de clases debería garantizarse los 2 metros de distancia y el aislamiento personal de cada una de las personas. ¿Eso qué significa? Que cada 2 metros las personas deberían estar aisladas y deberían tener todos los elementos de bioseguridad. Deben tener tapabocas, deben tener gafas, deben tener guantes y deben tener material que les permita no contagiarse. Entonces, frente a esta situación, pues la mayoría de instituciones y empresas no están en garantía de lograr eso y por eso se mantiene el aislamiento hasta este momento. Entonces, frente a tu pregunta, yo dudo mucho que, pues, si se hace para el próximo año, pero para este año creo que estarán las actividades pospuestas frente a lo que es la evaluación de las pruebas Saber. Otra pregunta. Igual recuerda que las universidades ya tienen garantizado que pueden ingresar y pueden egresar los estudiantes que no hayan presentado las pruebas Saber. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación Nacional lo ha contemplado así, que pueden ingresar sin las pruebas Saber. Profe, en este caso no tendríamos problema nosotros con la graduación. En este caso, hasta este tiempo, no. Ustedes no tendrían dificultades frente a eso porque ustedes deben, lo que sí deben tener en cuenta es que en este momento hay mucha flexibilidad frente a criterios como las pruebas Saber Pro, sobre lo que tiene que ver con los requisitos para ingreso a las universidades y también los requisitos de egreso de las universidades por la situación que estamos viviendo. Entonces, en estos momentos, si ustedes ya se graduarían, digamos, en diciembre, no tendrían dificultad si se mantiene esta situación. Pero si se levanta y activan los protocolos, entonces tocaría asistir y tocaría presentarlos, pero mientras tanto no. O sea, yo soy consciente que la ministra de Educación en algunos encuentros que ha hecho, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, ella ha manifestado
que este año es muy difícil de que los niños regresen a clase y que los universitarios regresen a clase en Colombia, lo que quiere decir de que estamos hablando de que regresaremos a la normalidad a partir del 2021. Bueno, voy ya entonces a entrar a la temática del día de hoy, que es la construcción de lo que es la secuencia didáctica. Entonces, voy a compartir pantalla. Listo. Ya ustedes podrán mirar el curso, la plataforma TICS Educación y Sociedad, octavo 2020. Aquí yo les envié la guía didáctica de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y también en el trabajo en clase ya habíamos adelantado, por cierto, algunos ya han enviado el concepto sobre el mapa conceptual. También ya están elaborando lo que tiene que ver con las tendencias de educación. Recuerden que este es un video que lo pueden adjuntar. Aquí ustedes lo pueden adjuntar. Mire, ya presentado, mire, ya Jessica Lorena ya lo ha presentado. Dime. Lo que pasa es que ahí no me permite adjuntar algún archivo, lo iba a pegar en Word, pero no me permite, solo me permite escribir. Sí, es que usted puede pegar el link. Solo lo pego el link y lo entrego. Sí, el link o, por ejemplo, tú puedes en Drive, subirlo y copiarme el Drive o enviarme la dirección del Drive. Y si usted quiere llevarme un archivo, si usted necesita enviarme un archivo, lo único que usted tiene que hacer es enviármelo a mi correo electrónico en caso de que ya no pudiera subir. No hay ningún problema. Otra situación, yo sé que pongo yo tiempos aquí, ¿cierto? Yo pongo tiempos en entrega. Entonces, yo quisiera que ustedes entendieran que a veces uno puede colocar un tiempo, por decir, yo les recibo esto dentro de una semana, pero a algunos compañeros se les dificulta dentro de esa semana. Entonces, llegan y me llaman a mí y me dicen, profe, vea, no pude subir la tarea. No hay ningún problema, súbala en el momento que usted pueda, pero hágalo lo más pronto posible, pero suba la tarea. ¿Sí me entienden? No se preocupen cuando se les pasa un día o 2 días de la presentación de tareas o actividades, porque en ese sentido yo no tengo, no voy a bajarle nota porque usted se pasó 2 días o 3 días de la entrega de la tarea, sino que yo evalúo la entrega del producto, ¿listo? No les voy a bajar nota porque se le pasa un día o 2 días. Eso queda claro también en el trabajo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ya el concepto, dígame. Profe, una inquietud. Respecto al video, ¿el video lo subimos todos o lo sube una persona por grupo? Solo una persona por grupo. Solo ya, listo. Por grupo. Ese hay plazo hasta mañana, ¿era, no? Sí, sí, ustedes tienen hasta mañana. Estaba mirando ahí en la plataforma, en Classroom, pero no me deja, o sea, no aparece la opción de la entrega, o sea, no me deja subirla. Dice 3 de mayo hasta las 3. Y esto es de responder. Esta no es una tarea, sino es... Entonces, usted lo único que tiene que hacer aquí es como darle respuesta a la pregunta que se está haciendo, cómo han influenciado las TIC, y usted contesta colocando el link o colocando... ¿Listo? Ahí se pega el link y ya se lo sube. Ya, y esa es la tarea, sí. Ya listo, gracias, profe. Sí, yo por eso, inclusive, pues si usted esto lo hace en Genially, me copia la dirección de Genially. Si lo hace en Powtoon, me copia la dirección de Powtoon.
pero es difícil subir un video, yo soy consciente de eso. Sí, Entonces, claro. por eso yo no les pido a ustedes de que me suban un video, ¿no? Listo, profe. Y aquí creo que yo cometo el archivo de grábelo y adjúntelo como archivo en tiempo real. El tiempo del video debe ser de 3 máximo, 15, pero debería escribir aquí que deben enviar ese link. ¿Alguna situación que usted quiera? ¿Cambio la fecha? ¿O pueden ustedes entregarlo hasta el 3 de mayo? ¿O les gustaría que les cambie hasta el 10 de mayo? Hasta el 3 de mayo. Ya lo tenemos hasta el 10 de mayo. Hasta el 10, profe, hasta el 10. ¿Hasta el 10? Listo. Bien. Hasta el 10, hasta el 10. Ya, digamos que la mayoría ha pedido hasta el 10, ¿listo? Entonces, no hay problema, dejamos hasta el 10 de mayo, ¿les parece? Bueno, entonces, ya queda claro que ya se ha realizado la actividad del mapa conceptual, que se está realizando la actividad sobre las tendencias. Recuerden que las tendencias están en la segunda unidad del módulo y también en la presentación sobre tendencias, ¿no? Esta presentación. Aquí está todo sobre las tendencias, los tipos de estudiantes, ¿sí? Y también los modelos educativos, Libre Classroom, Blended Learning, bueno, aquí están. Lo que usted tiene que hacer es profundizar un poquito más sobre esas tendencias con los comentarios que están en el segundo capítulo del módulo y esta presentación. Y también se les agregó dos, digamos, tutoriales de cómo trabajar una presentación en Genially y cómo trabajar una presentación en PowerPoint, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la segunda temática, pero ahora vamos con la temática de esta, la última temática y de este encuentro, que es la creación de una secuencia didáctica. Es un proyecto de aula que ustedes pueden diseñar sin ningún problema. Ustedes ya son muy buenos expertos en diseño de secuencias didácticas o de planeación. Aquí quiero ser claro de que esta secuencia didáctica es este formato que estoy presentando aquí. Esta secuencia didáctica usted ya la ha manejado, porque muchas de estas cosas que están aquí ya usted las ha utilizado en la planeación en su práctica pedagógica. Hay algunas cosas que cambian, entonces les voy a explicar aquí. Nivel de estudios, por ejemplo, grado tercero, asignatura, entonces aquí pueden colocar ustedes informática, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, bueno, las áreas que ustedes vayan a utilizar para el proyecto de aula. El periodo puede ser tercero, el nombre, ahí colocan los nombres de las personas que van a hacer este material. Esta secuencia didáctica vamos a decir que la vamos a hacer en grupo de máximo 4 personas, ¿no? Máximo 4 personas, he dicho, ¿no? Tiempo real, tiempo probable. El tiempo real es las semanas que se van a utilizar y el tiempo probable, lo que por lo general uno se puede demorar al cubrir las temáticas. Número de sesiones es el número de encuentros que se van a hacer. Esto se trabaja por sesiones, entonces usted coloca 3 encuentros. Profe, ¿puede repetir, por favor, desde tiempo real? Es que no lo escuché muy bien. El tiempo real es el tiempo que se gasta en semanas. Recuerden que son 40 semanas y que las clases, por ejemplo, son 2 horas semanales, entonces significa que usted va a desarrollarlo esto en 4 semanas, ¿sí? En 4 semanas, entonces eso significa 8 horas y el tiempo probable 10 horas. O sea que se va a demorar una semanita más. Bueno, y el número de sesiones es el número de encuentros que usted va a tener. Si va a ser 2 o 3 o 4 o 5 encuentros. ¿Listo? Aquí viene el problema significativo. Entonces aquí esto se llena después. Esto no se llena ahorita.
El problema significativo es realizar o formular una pregunta. El título de la secuencia tiene que ser un título chévere. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar lo que tiene que ver con cómo funciona la energía eléctrica, pues el título no sería cómo funciona la energía eléctrica, sino tendría un título bien chévere que llame la atención para los niños. Las competencias y desempeños. Las competencias y desempeños. Esto sale de los estándares de lo que ahora les voy a presentar en los documentos anexos. Y ustedes tienen que tener en cuenta que hay estándares de tecnología y hay estándares de ciencias naturales con los cuales uno puede trabajar cuando uno va a hacer un proyecto pedagógico interdisciplinario. Entonces vamos a trabajar con ciencias naturales, que vamos a trabajar con matemáticas o con lengua castellana y vamos a trabajar con tecnología. Entonces yo tengo que colocar aquí las competencias que voy a utilizar en cada uno de ellos y también los desempeños que voy a utilizar también de cada una de las áreas. Entonces aquí deben estar identificados. Por ejemplo, si aquí estuviera un estándar de tecnología, yo coloco estándar de tecnología y el estándar de ciencias naturales y los desempeños de tecnología y los desempeños de ciencias naturales. Deben aparecer todos. No copiar y pegar y ponerlos sin que haya esa distinción de lo que es de ciencias y lo que es de tecnología. ¿Listo? Y aquí vienen los saberes, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Vienen los contenidos también tienen que ser muy claros porque a veces uno coloca, por ejemplo, supongamos, las partes de la planta, pero no escribes las partes de la planta, solamente escribes las partes de la planta. Entonces, entre paréntesis, uno coloca raíz, tallo, hoja. ¿Por qué? Porque sobre eso es que vas a hacer tú la explicación del tema, ¿sí? Bueno, y el saber hacer, ¿qué es lo que se pretende aprender haciendo? Y el saber ser, ¿qué es lo que se pretende en las actitudes en ese aprendizaje? Los recursos que se van a utilizar, recuerden que hay una diferencia entre los recursos educativos y los recursos didácticos. Los recursos didácticos son los que yo utilizo en el aula de clase con los estudiantes y los recursos educativos es con los que se cuenta en la institución educativa. Por ejemplo, la cancha de básquet es un recurso educativo. El teatro es un recurso educativo. El salón de clase es un recurso educativo. ¿Qué es un recurso didáctico? La guía, el libro, el cuaderno, ¿sí? Son recursos didácticos porque dentro de la secuencia, las actividades que va a utilizar, esas son cosas que el niño va a utilizar y que el profesor va a utilizar, ¿no? El video BIM es un recurso educativo, no es un recurso didáctico, pero la presentación de PowerPoint es un recurso didáctico, ¿no? Bueno, las actividades del docente. Aquí escribe todo lo que el maestro va a hacer y las actividades de aprendizaje escribe lo que el estudiante va a hacer. En esta parte, si el docente explica la temática a través de un mapa conceptual y el estudiante elabora el mapa conceptual en el cuaderno, el indicador es que presenta en el cuaderno los conocimientos previos de la temática que se va a tratar. Y la evidencia es el cuaderno, el taller, el mapa conceptual en el cuaderno, ¿no? Entonces, no sé si usted me entiende que esto aquí está enlazado, que lo que el profesor hace tiene que ver, está relacionado con lo que el estudiante hace y los indicadores son las formas como yo voy a evaluarle a ese estudiante y la evidencia es en dónde yo voy a evidenciar o dónde voy a evaluar lo que el estudiante hace. Tiempo, aquí se colocan los números de horas, lo que explicábamos acá en el tiempo real. Esto se distribuye, si digo 20, acá deben estar distribuidas esas horas, ¿no? Y en cada una de estas, en cada uno de estos cuadritos voy colocando las actividades que hace el docente y las actividades que hace el estudiante. Las normas de trabajo son las reglas de juego. Por ejemplo, que
si van a presentar un trabajo escrito, utilicen las normas APA, que deben presentarlo puntualmente, que deben tener coloreado las imágenes, los talleres, que deben tener los recursos a mano. Bueno, eso son las normas de trabajo. Aquí viene la evaluación. Entonces viene, esta es una rúbrica, que ustedes ya saben lo que es una rúbrica. Entonces aquí hay un nivel inicial, un nivel básico, un nivel alto y un nivel superior. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es la forma como yo voy a evaluar estas actividades de acá, estos saberes de acá, arriba. ¿Cómo los voy a evaluar? Entonces, el nivel inicial, el niño participa en clases. Ese es un nivel inicial. Un nivel básico, el niño participa en clases y hace propuestas. El nivel alto, el niño participa en clases, hace propuestas y explica a sus compañeros. Y el nivel superior, el niño participa en clases, hace propuestas, les explica a sus compañeros y además le colabora al profesor en la explicación y en el liderazgo en los grupos de trabajo. Eso es un criterio que uno va colocando en nivel inicial, básico, alto, superior, y que va cambiando, de acuerdo a las actividades que uno ha planteado anteriormente en las actividades de aprendizaje y también en los desempeños en saber conocer, saber hacer y saber ser. O sea que hay una alineación entre las temáticas, entre las formas como se evalúa y entre los criterios de evaluación. ¿Listo? Aquí en metacognición son preguntas que usted debe hacerle al niño sobre las temáticas que se está trabajando. Ejemplo, la metacognición, recuerden que es el aprendizaje de cómo una persona es consciente de cómo aprende. Es decir, cómo el estudiante aprendió lo que se desarrolló en clase. Entonces aquí se hacen preguntas que le permitan al niño reflexionar de cómo aprendió. Por ejemplo, si eran de las partes de la planta, yo no le voy a colocar aquí cuáles son las partes de la planta, sino cómo aprendí cuáles son las partes de la planta. Cómo aprendí a identificar los elementos que tiene tal aparato. Cómo aprendí la temática. ¿Sí? ¿Cómo me evalúo y cómo sé si aprendí o no aprendí? Estas son las preguntas que uno hace en metacognición. ¿Listo? Entonces usted tiene que hacerse esas preguntas. Miren aquí, en la parte de abajo encuentro, en caso de tener estudiantes con necesidades educativas especiales, describa cuáles son esas necesidades educativas especiales y qué actividades usted plantea para que estos niños realicen esas actividades en conjunto con sus compañeros. Esto ya tiene que ver con lo que es la educación inclusiva y también lo que están diseñando en algunas instituciones educativas, que es el PIAR, ¿no? Eso pues ustedes lo mirarán más profundamente en modelos educativos flexibles, si es que no lo han visto. Bueno, voy a mostrarles un ejemplo. El ejemplo es de un colegio del Putumayo, Santa María Goretti. Ahorita sí se ve. Porfa, apaguen los micrófonos. Bueno, apaguen los micrófonos. Listo, aquí estoy mirando una presentación, sino que quiero que usted mire esta presentación de un grupo donde hay una secuencia didáctica. La pregunta del problema significativo es
Mire, el tiempo probable 2 meses, no han colocado el tiempo real. ¿Cómo funciona la energía eléctrica en tu hogar y cómo ha contribuido al desarrollo de Mocoa? No le han colocado el título. Ahí, ¿cómo funciona la energía? Energía, aprendiendo sobre la energía, algún título debe haber. Competencia principal, aquí hay un estándar, una temática que han escogido de ciencias naturales y de tecnología. Verifico la conducción, no, solamente de ciencias naturales, aquí no han escogido de tecnología. Verifico la conducción de electricidad y el calor de los materiales, identifico las funciones de los componentes del circuito eléctrico. Y aquí aparece lo que van a aprender, miren, pero a esto es lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, aquí hay un error. Por ejemplo, dice, comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que obtengo. ¿Cuál es el proceso de indagación? ¿Cuáles son los pasos? Aquí debería estar explicado los pasos. Identifico las transformaciones de mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos. ¿Cuáles son los principios físicos? ¿Cuáles son los principios químicos? ¿Y cuáles son los principios biológicos? Esto debería estar bien explicadito aquí. Esto no está explicado aquí, por esto esta parte del conocer es muy amplio y muy ambiguo, ¿no? Saber hacer, identifico y establezco aplicaciones, verifico la conducción, escucho activamente a mis compañeros. Bueno, y aquí han dividido los momentos de clase, entonces existe una motivación, un diagnóstico, un acompañamiento, ¿no? Una complementación de saberes, una indagación. O sea, estos son los pasos de la clase y ellos lo están desarrollando con estas actividades y los estudiantes hacen esto. Y miren dónde están los indicadores, identifica los conocimientos previos y comparte con sus compañeros en el cuaderno y a través de una socialización. Estas son las evidencias. Y acá están algunas evidencias y también les quería mostrar cómo está planteada la rúbrica. Miren, evaluación diagnóstica inicial, da cuenta de los saberes, funcionamiento de los circuitos relacionados, utiliza sus capacidades para abordar la situación problema. Bueno, y acá están las preguntas que son orientadoras. ¿Cómo sabemos que para que la corriente eléctrica circule es preciso que el circuito eléctrico esté cerrado? ¿Cómo podríamos averiguar? Mire, son preguntas sobre cómo se aprendió. El estudiante evalúa su aprendizaje. ¿Listo? Bueno, y este grupo no tiene necesidades educativas especiales. Bueno, este es un ejemplo. Voy a ir a presentarles o a mostrarles la guía 30 sobre los componentes y cómo está organizada en la guía 30 los estándares de competencia de tecnología. Entonces, acá los estándares de competencia están organizados por componente, competencia y desempeño. Entonces, las tecnologías tienen 4 componentes, 4 competencias y un conjunto de desempeños. Entonces, ¿cuáles son los componentes? La naturaleza y evolución de la tecnología, la apropiación y uso de la tecnología, la solución de problemas con tecnología y el último componente que es tecnología y sociedad, que es el componente que estamos trabajando en este módulo, tecnología y sociedad. Y aquí están lo que significa cada uno de estos componentes. Por ejemplo, el componente de naturaleza y evolución de la tecnología se refiere a las características de la tecnología y los conceptos fundamentales, lo que es un sistema, lo que es una estructura o función, lo que son recursos. Todo esto hace parte de lo que es la naturaleza y evolución de la tecnología. Lo que es la apropiación y uso de la tecnología es sobre lo que se trata y cómo se maneja la tecnología a través de artefactos tecnológicos
procesos y sistemas y cómo pueden mejorar la productividad y facilitar la realización de tareas. Esto es apropiación y uso de las tecnologías. Solución de problemas con tecnologías. Se refiere a la formulación y solución de problemas de tecnología, así como la jerarquización de la comunicación de ideas y comprende las estrategias para detectar necesidades y diseñar soluciones para poder mejorar las condiciones de la vida humana. Y esto depende de la jerarquización de las problemáticas. Hay problemas que son sencillos y hay problemas que son más complejos. ¿Y qué es la tecnología y la sociedad? Se trabaja tres aspectos. La primera es la actitud de los estudiantes hacia la tecnología. La segunda es la valoración social que el estudiante hace sobre la tecnología. Y la tercera es la participación social que involucra temas como la ética y la responsabilidad social y la comunicación con respecto al uso de las tecnologías. Estos tres aspectos que evalúa la tecnología y la sociedad se evalúan en la forma como el estudiante aplica las tecnologías, en la forma como él utiliza las tecnologías y en la forma como él éticamente hace uso de estas tecnologías. Un ejemplo de eso es el correo electrónico. ¿Cómo se utiliza el correo electrónico? Si utilizamos de una manera correcta, si hacemos uso del correo electrónico para enviar noticias falsas y enviar y crear falsas expectativas, y sobre el ciberbullying, utilizar los medios para hostigar y maltratar a otras personas. Entonces, la tecnología y sociedad hace una reflexión continua sobre el uso de las tecnologías, el uso de lo que uno hace con sus compañeros frente a las tecnologías y la ética y la responsabilidad social frente a la comunicación. Bueno, entonces, según esta estructura, veamos lo que uno enseña de primero a tercero. Entonces, en naturaleza y evolución de la tecnología es el componente. La competencia es reconozco y describo la importancia de algunos artefactos y el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados, y en la parte de abajo encontramos los desempeños. Estos son los desempeños, que son las formas como yo cumplo con la competencia y logro desarrollar este componente. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los estándares, un estándar es todo esto, ¿no? Un estándar es los desempeños, la competencia y el componente. ¿Queda claro hasta ahí? En informática. Y ustedes van hasta esta parte, miren, hasta aquí, hasta aquí. Hasta la página 19 son los que ustedes deben saber manejar. Desde la página 15. Desde la página 15. Desde la página, digamos, desde la página 13 hasta la página 19 es donde ustedes deben saber manejar muy bien. Bueno, voy a los estándares de ciencias naturales. ¿Y por qué voy a los estándares de ciencias naturales? ¿Y por qué está ligada las ciencias naturales con las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC? Porque resulta que en ciencias naturales existe un entorno. Recuerden que ciencias naturales tiene tres entornos: el entorno vivo, el entorno físico y la relación ciencia, tecnología y sociedad. Esta relación ciencia, tecnología y sociedad es la que permite articular la tecnología con las ciencias naturales y con las temáticas que se van a trabajar. Entonces, yo lo que les pido es de que ustedes cojan los estándares de ciencias naturales y de ciencias sociales, si ustedes lo requieren, pero sobre todo de ciencias naturales, y vayan a entorno de ciencia, tecnología y sociedad, y ustedes se dan cuenta que aquí aparece: clasifico y comparo objetos según su uso. Y recuerden cuando estábamos mirando en ciencia y tecnología que habla de objetos. Mire, identifico circuitos eléctricos en mi entorno. Y estoy hablando de ciencias naturales de primero a tercero, ¿no? Miren. Entonces,
Aquí les da para que ustedes con estos temas construyan una problemática, una temática que les permita desarrollar estos temas junto con los temas de tecnología. Por esta razón, esta es la forma como yo articulo ciencias naturales con tecnología e informática. Analizo la utilidad, asocio el clima. Miren que de cuarto a quinto, por acá dice, analizo las características ambientales de mi entorno, establezco las relaciones de los efectos invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono. O sea, miren que aquí hay muchas temáticas con las que yo puedo desarrollar y puedo pensar en algunos proyectos de aula que los puedo integrar con tecnología e informática. Pero además de eso, tenemos los DBA de ciencias naturales. En los DBA de ciencias naturales, contrario a lo que a nosotros nos han enseñado muchas veces, pensamos que los DBA son otros tipos de estándar o son estándares. No, los DBA lo que nos ayudan es a trabajar la parte didáctica. Mire, por ejemplo, voy a escoger por aquí algo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Entonces, vamos a mirar. Por aquí hay un tema que la otra vez... Sí, aquí está. Comprende que una acción mecánica, fuerza, puede producir distintas deformaciones en un objeto y que éste resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con un material del que está hecho. Miren que esto es un estándar. Esto es un desempeño, perdón. Esto es un desempeño. Y para realizar este desempeño nos dan estas evidencias de aprendizaje. Miren. Lo que te está tratando de decir es de que si aplicamos estas actividades, lograremos este desempeño. Esto es los DBA. Los DBA nos dan orientación frente a la parte didáctica, frente a lo que el estudiante debería hacer en el aula de clase, o frente a lo que el estudiante debería aprender en el aula de clase, y cómo el profesor podría trabajar eso en el aula de clase. Y usted se da cuenta que aquí le da como pasos de lo que podría hacer el profesor en el aula de clase. Mire. Entonces, esto es didáctica. Esto tiene que ver con la forma como uno enseña y cómo uno aprende. Entonces, mis estudiantes por lo general me dicen a mí, profe Álvaro, no sé cómo llenar esta parte de aquí. ¿Cómo lleno? ¿Qué es lo que debe hacer el profesor? ¿Qué es lo que debe hacer el estudiante? Y yo, por lo general, les sé decir, lee los DBA y te darás cuenta cómo se puede hacer una secuencia de actividades de aprendizaje y cómo se puede hacer una secuencia de actividades del docente. Todo esto que les acabo de enseñar se encuentra en este material que aparece aquí. En lo que es la secuencia didáctica, en lo que son los estándares de ciencia, los estándares de tecnología y los DBA. Entendiendo que los DBA lo que nos aportan en una secuencia didáctica es en cómo se desarrollan las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, entonces, regresando a la tarea, aquí esta tarea dice, presentación de elementos curriculares de una secuencia didáctica. Observa la secuencia didáctica del proyecto de aula de grado quinto, o sea, el ejemplo que está aquí. Lee los documentos de la Guía de Competencias del Ministerio de Educación, de los estándares de ciencias naturales. Aquí están los estándares, los DBA de ciencias naturales y los estándares del uso de las TIC. Crea un proyecto de aula de básica primaria en el uso de las TIC con el formato vacío de la secuencia didáctica. Presenta el proyecto de aula con tus compañeros. Entonces, esta actividad, como ustedes ven, no tiene fecha. La vamos a presentar en grupos, ¿no?
Lo que ustedes tienen que hacer es organizarse por grupos de 4 personas máximo y elaborar la secuencia didáctica y enviarla uno por grupo. Una secuencia didáctica por grupo. Para esto, yo les quisiera dejar un mes completo. Es decir, que la fecha de entrega de esta tarea sería para el lunes 1 de junio. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, está bien. Profe, está bien, profe, estoy de acuerdo. Sí, está. Sí, profe, la fecha está bien. Bueno, ¿les parece bien que les deje un mes? Bueno, yo quisiera que ustedes también entiendan que este tipo de actividades requieren de acompañamiento, es decir, que ustedes van elaborando y en la medida que van elaborando, ustedes me van presentando y yo les voy diciendo si van bien o van mal. De esa manera, creo que vamos a la segura. Entonces, ustedes perfectamente pueden ir adelantando cosas y me pueden ir preguntando por WhatsApp o por correo electrónico cómo van ustedes en este trabajo. ¿Les parece? O sea, que este trabajo no es que estén solitos, siempre van a tener acompañamiento mío. Y cada vez que usted tenga dudas o inquietudes, me las tienen que hacer a través de estos medios. Pregunto, ¿alguna dificultad? Gracias. Frente a lo que se ha planteado. Voy a dejar de presentarme yo para escucharlos a ustedes. Los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Callen ahora o callan para siempre? Por ahí hay un meme donde el profesor hace la pregunta tonta. ¿Entendieron? Y todos contestan en el WhatsApp, sí. Ustedes ya son expertos en las secuencias didácticas. No me digan que no, porque yo he leído sus planeaciones. He mirado sus planeaciones. Y muchas de las planeaciones que ustedes me han entregado tienen, o que yo he observado, o que yo he leído, y que he visto, tienen los elementos que se está planteando. Una pregunta que me han hecho los estudiantes, profe, ¿tenemos que hacer el proyecto? No, lo que estoy diciendo es que usted diseñe o planee el proyecto. En este formato, le recomiendo que usted maneje este formato y que lo haga en sus instituciones educativas. ¿Por qué? Porque si usted maneja este formato en las instituciones educativas y está trabajando con el nuevo, que hace parte del nuevo estatuto, cuando a usted le evalúan y presenta este formato, los pares que evalúan miran que usted maneja todo. No solamente maneja la parte del conocimiento de la planeación típica, sino que también maneja lo que son los estándares, las competencias y los DBA muy bien. Y además de eso, usted tiene en cuenta las necesidades educativas especiales.
pero no sin eso, también tiene en cuenta lo que son las rúbricas. Entonces, usted tiene todos los elementos para poder trabajar esta actividad sin ningún problema. Veo que hay 26 compañeros presentes y también les quería decir una cosa. Hoy estaba revisando y veo que ya están todos muy puntuales trabajando en las actividades y todo esto. Que no se preocupen si usted, por ejemplo, ahorita entró a la plataforma y se dio cuenta de que no ha entregado el mapa conceptual. Hágalo, entréguelo, no importa que hayan 2 semanas de atraso. Entregue el material, entregue las tareas, haga las actividades que usted tiene que hacer sin ningún problema. El tiempo no es problema, pero sí les puedo decir una cosa. Hasta el 1 de junio tenemos plazo de entregar esta secuencia didáctica y no puedo demorarme más del 1 de junio por una sencilla razón, porque ya toca entregar las notas. Y sus notas deben estar máximo hasta el 6 de junio ya en plataforma, y entonces usted tendría que tener todas sus notas. Entonces, les pido el favor de que en esta última actividad, en la medida en que vayan entregando las actividades y vayan complementando, vayan subiéndolo para yo irles evaluando y de tal manera que ustedes no tengan que sufrir al final por entregar esta actividad. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Carlos. ¿Cuántas áreas debemos escoger para el desarrollo de esta secuencia? 2 mínimo, informática y ciencias naturales. Solo las 2, o sea, no podemos escoger otra. Pero usted podría agregar lengua castellana porque por ahí dice que presenta la información de manera resumida a través de presentación. Entonces, yo utilizo ahí lengua castellana y lo puedo colocar. O sea, no es limitante el utilizar diferentes estándares de otras materias y colocarlos, pero que usted los identifique muy bien, eso sí es muy bueno. Eso quiere decir que usted tiene un dominio muy bueno de la parte pedagógica en lo que tiene que ver con el manejo de estándares en planeación curricular. Listo, profe, muchas gracias. Sí, algunos estudiantes me critican a mí porque me dicen, profe, ¿y esto qué tiene que ver TICS, educación y sociedad? Dese en cuenta cuando lean el documento de TICS y educación, porque miren, yo no fui profesor suyo de didáctica de la informática. En didáctica de la informática se enseña a manejar los estándares de competencia. Pero en este momento yo les estoy entregando el material para que usted aplique y diseñe esto e integre en el proyecto lo que son las competencias en tecnología y las competencias en ciencias. Y hay un componente que los unifica. El cuarto componente de las competencias en TICS de la guía 30 habla de tecnología y sociedad. Y curiosamente, si usted va al tercer componente de los estándares de competencias de ciencias naturales, dice ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, esa es la razón por la cual trabajamos estas 2 áreas y trabajamos de esa manera. Y quisiera que de aquí en adelante, cuando ustedes trabajen tecnología, trabajen de esa manera. Una pregunta que les hago a ustedes, ¿por qué creen que no se está evaluando o no se está desarrollando en los colegios la clase de tecnología? Actualmente, en este tiempo de pandemia, ¿por qué creen que a los estudiantes no se les está evaluando o no se les está desarrollando lo que es tecnología? No se está enseñando tecnología como materia en los colegios. Porque ya es práctico, ellos ya tienen que aplicar lo que aprendieron por los medios que utilizan. Perfecto, hermana, el Espíritu Santo nos está iluminando. Bien, esa es la razón.
como estamos aplicando las tecnologías en vivo y en directo, es imposible que uno llegue con y diga, hay que enseñarles, si usted aprende. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿quién les enseñó a ustedes a manejar Meet? La universidad, a mí la universidad. Pues les soy sincero, fue en la práctica. Nunca hubo un profesor Álvaro, ni un profesor Ibarra, ni un profesor. Todos llegaron un día y le dijeron, conéctese, dele clic aquí, entre, apague el micrófono, prenda la cámara, haga esto, y usted en un momento dado lo ha aplicado y lo ha hecho bien. Y ha tenido una cultura, miren, una cultura de apagar los micrófonos, es algo que yo valoro mucho. Yo lo escribo siempre cuando doy mi reporte de mis clases con ustedes, que yo valoro mucho que ustedes se hayan adaptado tan rápido a manejar este tipo de cosas. Pero ¿saben por qué lo es? Porque ustedes también tienen que aprender que esta herramienta la tendrán que utilizar muy pronto con sus estudiantes allá en los colegios, en las instituciones educativas donde están trabajando. Y que tienen que ser conscientes de que estas cosas no deben ser ajenas a ustedes. Si lo hacen ustedes en estos momentos como estudiantes, también lo podrán hacer como profesores. Por eso es que les decía que a mí me parece importantísimo que se hagan reflexiones sobre cómo se están manejando las tecnologías en este tiempo, sobre cómo estamos llegando a nuestros estudiantes. Me preocupa mucho que hablamos de evaluación en entornos virtuales, pero no tenemos en cuenta los 3 elementos fundamentales en evaluación. En evaluación hay que tener en cuenta no solamente los criterios de evaluación, ni cómo se evalúa, ni qué es lo que se evalúa, sino hay que tener en cuenta qué se aprende y para qué se aprende. Y si yo evalúo sobre el aprendizaje de mis estudiantes y no evalúo sobre los contenidos en el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Sí me entienden? Ese es un elemento. Y otro elemento es la retroalimentación. ¿Qué estamos haciendo los maestros para retroalimentar a nuestros estudiantes frente a las deficiencias o a las dificultades que tienen? Por ejemplo, yo les estoy diciendo, miren, les estoy dejando un trabajo, pero ese trabajo es complejo. Entonces, en la medida en que ustedes van desarrollándolo, comuníquese conmigo por medio de WhatsApp, por medio del correo electrónico, o si gustan, creamos una videoconferencia. Pero lo importante es de que haya una retroalimentación del proceso para que usted no se sienta solo, no se sienta abandonado, no sienta que uno le tira una tarea y que usted queda con la tarea como un hueso que tiene que saberlo hacer. Esa es la idea y esas son las reflexiones que yo quiero que ustedes tengan frente a los procesos que estamos desarrollando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya es 1 hora y tengo entendido, según los cánones en educación virtual, que un video y una videoconferencia no pueden durar más de 1 hora porque ya eso es sacrilegio y pecado. Ese sí anótelo. Que uno no puede durar más de 1 hora frente a un computador en una videoconferencia. Por eso, cuando realicen una videoconferencia, tengan bien claro qué temáticas, cómo va a ser la temática y todo, para que ustedes puedan desarrollarlo en un tiempo determinado. Y que deben garantizar la interacción a través de un medio. Yo siempre les he dicho, y lo reitero de nuevo, el medio por el cual nosotros nos estamos comunicando continuamente no es, miren la plataforma, si ustedes se dan cuenta, es WhatsApp. Es WhatsApp. Usted manda un mensaje y inmediatamente se le contesta. Pues no, a veces no tan inmediato, pero en este día, por ejemplo, sí es inmediato. Si usted me escribe a mí al WhatsApp, yo le contesto directamente e inmediatamente. Entonces, el medio por comunicación es el WhatsApp, 315-275-2574. ¿Alguna pregunta o vamos finalizando?
Profe, ¿sería posible hacer un grupo de WhatsApp y para hablar específicamente de esta área? Cualquier pregunta, pues, que le hagan los otros compañeros también nos podría servir a nosotros, No hay, retroalimentarnos. no hay ningún problema, ustedes pueden crearlo, tienen mi número, me agregan y pueden hacerlo. Pueden hacerlo inclusive con los grupos que están trabajando su propia secuencia, o podemos hacer una de todo el grupo. Solamente por esto, cuando termine la actividad, lo acabamos el grupo. Eso no hay problema. Solo podemos hacer el WhatsApp. Ustedes manéjenlo como ustedes quieran. Pero sí, lo que les digo es de que eso lo deben hacer ustedes. No lo puedo hacer yo porque no cuento con sus números de teléfono. Pero, por ejemplo, si aquí está la representante, ella muy gentilmente muchas veces se comunica conmigo y me dice: profe, vea, hay una compañera que está por fuera, hay un compañero que no ha podido entrar, hoy me escribió alguien que no ha podido ingresar. Entonces yo les digo: no hay problema, voy a grabar el video y ya les mando el link dentro de una hora, hora y media, les mando el link del video para que usted lo pueda volver a ver. Entonces, si ustedes gustan, creen el grupo de WhatsApp, ya tienen mi número, agréguenme y nos estamos comunicando por ese grupo. No hay ningún problema. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces, para finalizar, pues yo quisiera decirles que se cuiden, que se protejan, quédense en casa. Esto va a pasar, Dios siempre está con nosotros y mi Dios los bendiga y los cuide siempre. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Cuéntame. ¿Por qué? No, voy a verlo. Ah, ya se fue. Ah, ya no lo alcancé a ustedes. No, ya, señor. No, ya se fue. Se fue. Se fue.